Muy buenos días amigos, bienvenidos a su programa En Análisis. Hoy vamos a abordar el tema de los derechos humanos en Venezuela y para ello tenemos como invitada a una defensora de los derechos humanos, Rosalía Materano, es de los Altos Mirandinos y es representante de la Organización Latinoamericana Capellanes de los Derechos Humanos, acreditada pues también por la OEA. La situación en el día de hoy es que a muchos de los defensores no se les está permitiendo el ingreso a los recintos penitenciarios y ello es lo que motiva también la presencia de nuestra invitada en el día de hoy. Muy buenos días, Rosalía. Sí, muy buenos días, Yamín. Gracias por esta invitación, de verdad que sí, es lamentable lo que está sucediendo en los penales venezolanos, ya que el gobierno, pues de una manera violando la Constitución, por cuanto los derechos humanos jugamos un papel importantísimo en cuanto a defensa de los derechos humanos. Rosalía, hay distintas organizaciones. Sí. La decisión de no permitir el ingreso de defensores de derechos humanos a los centros penitenciarios, ¿es para todos o hay algunos grupos que son a los que les están poniendo barreras? Bueno, algunos grupos, porque algunos grupos incluso tienen ONG y visitan las cárceles libremente. Parece que tienen un enlace con el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, y tienen el libre, es como que como que si tuvieran un grado de consentimiento pues de parte de algunos del ministerio pues penitenciario, y libremente entran a las cárceles, hacen su trabajo de campo, y yo pues Rosalía Materano, que vengo trabajando, como bien lo es conocedora por todos los que así me han visto pues luchando, trabajando fuertemente, tengo prohibido, dicen la directiva de Elinov, por parte de la ministra Iris Varela. Eso tengo que corroborarlo, pero sí, acuérdate, cuando tú llegas a un penal y te limitan el acceso y tienen esa información, es porque tienen esa línea pues de no dejar entrar los derechos humanos, los que a ellos no les conviene. En la capellanía que tú representas también sucede lo mismo con los demás. Todos los defensores de esta capellanía no tienen acceso. Sí, bueno, algunos sí, algunos no. En la mayoría no. Por lo menos a mí, en lo que yo estoy trabajando de esta defensoría pues de los derechos humanos, yo no sé qué pasa con Rosalía Materano, pero cada vez que Rosalía Materano toca un tema social o en lo penal, en este caso, se tratan de cerrarme las puertas, Jacqueline. He visto con preocupación cómo incluso he sido objeto de atentados judiciales, atentados por ser derechos humanos, donde me dicen, somos cacería de brujas de los derechos humanos. Yo digo, señor, ¿qué es eso? Eso me pasó a mí en Palacio de Justicia. Y yo digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Yo soy simplemente una venezolana, apegada a la Constitución, apegada a las leyes, y creo que cuando se está cometiendo una violación de los derechos humanos, en este caso del debido proceso, que el habeas corpus lo violan por todos lados, porque el habeas corpus es claro, a ninguna persona se puede privar de libertad sin haber cometido un hecho en flagrancia. En flagrancia es que lo cometió en el momento o lo acaba de cometer. Aquí no es así, Jacqueline, Yasmín. Aquí se va por otro lado. Lo privan de libertad, le violan sus derechos. Pasado años es que esa persona sale de la cárcel, pero sale muchas veces con una absolutoria. Era inocente. ¿Y quién le paga los años que esa persona pasó en una cárcel? Llámese una mujer o un hombre, un adolescente. Se violan los derechos. Últimamente me ha tocado muy fuerte, Yasmín. He tenido que intervenir en 6 CPC, reclusorios donde tienen menores de edad, niños pues menores de edad de 12, 13, 15 años, en 2x2, hasta 18 jovencitos metidos allí, e incluso no se activa, exacto, no se activa entonces que es la LOGNA, los fiscales del Ministerio Público que deben prever que la condición de los menores de edad es totalmente distinta a la de un adulto. Bueno, yo tuve la oportunidad de acompañar a varias madres a interponer una denuncia ante el Ministerio Público por cuanto me llamaron para que por favor abogara por estos jóvenes que estaban siendo maltratados muy fuertemente. Tengo incluso aún conservo los mensajes que me mandaban los jóvenes, donde prácticamente hasta electricidad. Entonces, ¿dónde estamos viviendo? ¿En qué país estamos viviendo? Si se hablan de los derechos civiles, de los derechos penales, de un Estado democrático, donde aquí es que todo es política, todo el mundo es político, pero no entienden la política de fondo. Los planes de humanización de las cárceles, ¿cómo los calificas tú? Malísimo. Esto está en un estado de verdad bastante desasistidos, poca alimentación,
no hay una alimentación balanceada para las personas que tienen graves enfermedades como es hepatitis C, diabetes, que son los casos mayores que hay. Hay mucho cáncer, las personas tienen cáncer, no tienen su tratamiento adecuado, las medicinas les llegan muy poco. Si una persona tiene un dolor, le dan que si cualquier pastillita, eso no es así. Una persona que tenía un fuerte dolor en los senos, lo que tenía era un cáncer. Si a una persona le duele un seno, ojo, eso es de ir a un médico, a un oncólogo, ¿verdad? Para que le vea qué es lo que tiene un dolor en un seno. Rosalía, ahora, ¿cómo haces tú para hacerle el seguimiento a los casos? Nosotros sabemos que desde el año pasado y hace ya algún tiempo tú llevas algunos casos, en el caso del INOF, donde hay gran cantidad de mujeres que no son venezolanas, son extranjeras, y por supuesto sus condiciones a la hora de pedir ayuda, de ver en su condición de salud o bien a través del proceso que se le tiene que seguir, requieren ayuda. ¿Cómo estás haciendo si ya no puedes ingresar? A través de contacto telefónico. Por eso es que creo que se pretendió pues, eliminar los contactos telefónicos. Es la única herramienta que tienen los privados de libertad para comunicarse con el exterior, pues el mundo exterior, porque recordemos que eso es un submundo, pues es otro mundo. Claro, pero ahí me pongo del otro lado. El contacto telefónico ha sido una gran crítica que se ha hecho porque es público y notorio que se han hecho denuncias de bandas de secuestradores que operan dentro de los penales y que estarían utilizando los teléfonos celulares para hacer esas llamadas de extorsión, de angustia, y que en todo caso se estaba buscando era que se volviera a ese teléfono CanTV fijo que podía monitorear, en este caso, pues las mismas autoridades de los penales. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo, pero no son todos los casos, Jacqueline. Hay casos que, por ejemplo, estas señoras que me llamaron desesperadas que se iban a la huelga el día viernes porque por cuanto tienen están desasistidas totalmente allá adentro, hay un maltrato, sobre todo a las extranjeras, por ser extranjeras. Ciertamente, porque digo, Dios mío, si una persona es extranjera tiene que tener un buen trato, ¿verdad? Adecuado por su condición de ser extranjera. La ministra Iris Varela acaba recientemente de señalar que uno de los centros de Yare va a ser dispuesto exclusivamente para los extranjeros y que tendrán una normativa que cumplir. Por supuesto, como en todo recinto penitenciario, que debería ser así. Pero ¿cuál de Yare cuál Yare? Porque Yare 1, Yare 2 y Yare 3 están totalmente hacinados y así lo demuestran las estadísticas. Si vamos a Yare 2, entre Yare 1, 2 y 3, ahí habrán como 5.000 privados de libertad. Entonces hay un hacinamiento. ¿Dónde va a meter a las extranjeras? Porque en el INOF hasta el año pasado habían 80 y pico. ¿Hay hacinamiento en el INOF? Por supuesto, hay hacinamiento. Ahí hay una capacidad para 400 mujeres y hay casi 1.000 mujeres. Entonces, ¿dónde está? Pues personas durmiendo en los pasillos. Esta señora que yo vengo a abogar por la señora extranjera que es de Suiza, que esto tiene que trascender bajo las fronteras venezolanas y llegar a Suiza, donde Suiza, pues que se pronuncie la embajada de Suiza, donde esta señora está durmiendo en un pasillo, ¿sí? En el piso, pues en una colchoneta y un colchón. Así me lo llaman y me lo dicen y no lo dudo, porque de verdad estuve allí en esa frente al cárcel hacinamiento, y vi cómo en las condiciones, es lamentable que no pude hacer un reportaje en el tiempo que yo entraba allí y hacer un reportaje en las condiciones inhumanas, precarias, y así lo conocen muchos que trabajan para el gobierno, que son defensores de derechos humanos, trabajadores sociales, y me llamaban y me decían, hay un mosquero horrible, hay unas ratas, hay muchas ratas, hay un criadero de ratas. Y entonces yo digo, ¿por qué no fumigan eso allí? ¿Por qué no hacen un saneamiento y estas personas puedan pagar una pena si es que cometieron un delito en un sitio de reclusión que de verdad valga la pena y que estas personas paguen una condena de verdad ajustada a derecho, con dignidad, como tiene que ser, pues? Aquí. Ahora, ¿quién escucha a las extranjeras cuando tú señalas que hay una condición de desesperanza, de no atención dentro del penal y finalmente quizás, bueno, las embajadas también tienen sus actividades y no tendrán control de todas las personas que están privadas de libertad y que corresponden a su país de origen? Bueno, ¿quién las atiende? En este momento he recibido muchas llamadas extranjeras del INOF. También de extranjeros de los teques. ¿Qué puedes hacer tú cuando no puedes entrar y tener esa información de primera mano con ellas? Bueno, casi siempre la tengo de primera mano, porque es que me llaman por teléfono. El Estado venezolano no puede, pues, impedir esa comunicación, ese contacto, pues, que es importantísimo, porque ¿cómo me entero yo de todo lo que pasa? Me llama por teléfono, debo decirle al Estado venezolano que me llaman. No solamente me llaman del INOF, me llaman de Los Teques, me llaman de Yare, me llaman del Rodeo, me llaman de Mérida, me llaman del estado Táchira.
Entonces cuando me llaman del estado Táchira, me llama muchísimo la atención. Yo llevé un caso desde el estado Táchira que privaron de libertad a un señor, el cual ya falleció. Le dieron 9 impactos de bala en el rodeo cuando los hechos sucedidos y ese señor falleció y era procesado. ¿Quién le indemniza? Y del Estado venezolano debe responder por lo que le pasó a ese señor, porque fue herido dentro estando privado de libertad. Y la ley prohíbe, pues el habeas corpus es clarito, Yasmín, a ninguna persona se puede privar de libertad cuando se presume una inocencia. Y aquí hay muchos casos, Jacqueline, te puedo dar fe de eso. Yo que leo a diario expedientes, que casi tengo un palacio de justicia en mi casa, de tantos expedientes que leo, y veo en la forma tan arbitraria, tan falta de ajustada de derecho, cómo se llevan a las personas privadas de libertad. Es cierto que personas que cometen delitos, no voy a decir que no, Jacqueline, Yasmín, no voy a decir que no, pero personas que están privadas de libertad simplemente por el hecho de supuestamente por una salchicha. Hay un caso de una salchicha, una señora que supuestamente se iban a robar una salchicha, pero que nunca se las llevaron y las privaron de libertad a 10 años de prisión distribuidos en 5 mujeres. ¿Cómo se entiende eso? 5 mujeres robando salchicha. Iban a robársela, pero fue un robo en grado de frustración, pues, cautoría, y no se las llevaron, ni siquiera llegaron a sacársela del establecimiento. Y son 5 mujeres que están en ILOF, ya van a cumplir la mitad de la pena, que las penaron a 2 años a cada una de las 5 mujeres, y aún el beneficio no se lo han dado, cumpliendo con los requisitos de ley. Algunos faltarán, que si, tú sabes que siempre le piden una carta, una oferta laboral, ya la señora la tiene, yo la ayudé. Otra que, oye, le falta, tú sabes que le piden para que una estadía donde la persona va a estar allí, para que se siga pernotando. Pues claro, no es fácil también para ellos estar entrando y saliendo de la cárcel, sí, y tener la facilidad del trabajo que ya en condiciones normales muchos venezolanos que están en plena libertad, sí, no pueden tenerlo. Sí, ciertamente, pero es que hay personas allí, Yasmín, que las privan de libertad por algo que pudiera llegar a ser un acuerdo reparatorio, y esta es una carga para el Estado venezolano. Tener una persona por un caso que no es relevante, son 5 personas que están allí. Bueno, pero quizás no es relevante si lo ves desde el punto de vista del detenido. Sin embargo, para la persona que fue agredida, para la víctima, fue relevante su momento. De repente ese arrebatón, de repente esa persona que está en condiciones normales, pues tranquilo, en su vehículo, qué sé yo, y finalmente también es víctima. Sí, por supuesto es víctima, pero en esos casos, Jacqueline, se llega a un acuerdo reparatorio. Cuando es así. ¿No crees que la instalación de los tribunales municipales que ya empezaron a funcionar ahora en el mes de diciembre en Caracas puedan y que vienen a trabajar justamente los temas de delitos en donde pudiera penarse hasta 8 años de prisión? ¿No pudiera eso dar celeridad a estos procesos? Si lo aplican como lo dicen, pudiera ser que se llevara a resolver estos casos que no son gravosos, pues que son menos graves, que se puede llegar a un acuerdo reparatorio. Porque cuando es un arrebato, por ejemplo, yo te arrebato un celular y llegamos a un acuerdo reparatorio, ciertamente vamos a control, llegamos al acuerdo, y ese es un juicio breve, pasa directamente a juicio, y es un lazo muy corto, 15 días, 20 días, puedes llevar un acuerdo reparatorio. Yo te devuelvo tu celular, o tú me pides a mí que yo te indemnice ese mal rato que te hice pasar. Por supuesto. Y por supuesto, eso tiene una costa. Tú me dices, tú me regresas el celular y yo te pido una indemnización de tanto lo que yo quiera, pues. Yo te regreso el celular, te doy tu indemnización que usted me está solicitando ante el tribunal, y ahí cesa. Pero son casos menores. Son muchos los delitos menores que estarían con personas dentro del penal. Sí, son muchos. Te puedo dar fe que son muchos. Hay personas que tienen hasta 3 años por una bicicleta, por unas gallinas. ¿Cómo es eso? Es una carga para el Estado venezolano, vuelvo y repito. Claro, pero es una sanción también frente a vulnerar una norma que tenemos, y es que lo suyo... Pero no son delitos gravosos o menos gravosos. Los delitos más gravosos son los delitos de
estafa, de asociación para delinquir en cuestión de tráfico de armas, tráfico de drogas, homicidio. Esos son los delitos más gravosos. Pero un arrebatón, ok, si tienes la oportunidad de llegar al acuerdo con la persona, porque de repente la persona se va con el celular y tú no la ves más, ¿verdad? Esos casos, ok, si logra... Y algunos por temor prefieren dejar la cosa así y no meterse más en problemas. Sí, claro. Lo que no significa que se está haciendo justicia. Ah, por supuesto, sí. Estoy de acuerdo. Yo lo que estoy en contra, Yasmín, es de estos abusos, estos atropellos en cuanto a los... hay un maltrato, aquí hay por lo menos una comunicación que me solicitaron que lo dijera, los privados de libertad de Tocorón, del cual hay una población, dicen ellos, de 4.000, ojo, es importante que esto se diga porque ellos tienen una población, tienen una capacidad para 650 personas y hay 4.500. Aquí está. ¿Cómo se entiende? ¿Dónde duermen los demás? ¿Dónde duermen? Esa es una comunicación que te hacen llegar los mismos privados de libertad. Sí, los mismos privados de libertad. Esto es una sugerencia que yo les hice. Ya se están recolectando las firmas. Deben ser muchas firmas, la mayoría de las firmas, tanto de los privados de libertad, diría yo, como de los familiares que también Pero sufren. es una información que es conocida por el gobierno, por el ministerio, que es conocida en este caso, por el Ministerio Público y sí, también por el Ministerio de Justicia. Sí, sí, es conocida por ellos. Incluso estuve en la ¿Tienen ustedes información que se esté con... construyendo nuevos centros penitenciarios? Bueno, imagino que se estarán construyendo. Yo cuando los vea, ya que se pasen a las personas y desahoguen pues un poco las cárceles, diría yo que se construyeron las cárceles, pero mientras que yo no las vea no puedo decir. Aquí lo que hay es una falta de respeto hacia las personas que, si bien es cierto, unos cometen delitos, otros no los cometen. La mayoría, aquí se tiene que aplicar es el habeas corpus. Todas estas personas que tienen delitos que fueron, que están procesadas injustamente, sin pruebas fehacientes para esta persona llevarla a juicio, estas personas tienen que ser puestas en libertad de inmediato, por cuanto